Buenas tardes, muchas bendiciones para todos y cada uno de los ministros y todas las personas que escuchan este mensaje. Un saludo especial al pastor Luis Valerio, allá en Estados Unidos, de la plataforma de la Nueva Jerusalén y todas las plataformas que escuchan este mensaje. Les bendigo en el nombre del Señor, les habla su apóstol y amigo Milton Rafaela Mezquita Camacho, de la Misión Internacional, Iglesia y Fundación La Casa del Alfarero de Cali, Colombia. Bueno, para mí un gusto y un privilegio poder compartir una palabra por estas plataformas. Les bendigo y que esta palabra corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones, porque el propósito de la palabra es confrontarnos con nosotros mismos y caminar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que nosotros pensamos. Quiero que habla su Biblia ahí en Mateo 7:21. Hoy día muchas personas dicen seguir a Jesús, muchos decimos ser cristianos, y esa palabra cristiano tiene unas connotaciones tremendas, ¿no? Porque cristiano quiere decir que yo tengo que vivir como vivía Jesús. ¿Cuántos estamos viviendo como vivía Jesús? En obediencia, en santidad, en rectitud y sobre todo en sujeción al Padre. Porque eso es lo que me hace ser un hijo de Dios, en sujeción al Padre, y me hace ser cristiano. Porque hoy en día muchas personas dicen ser cristiano, pero ¿cómo viven? ¿Cómo vivimos? Entonces tenemos que hacer un alto en el camino y comenzar a reflexionar acerca de cuál es nuestro caminar con el Señor. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21. Dice, nunca os conocí. El título dice, nunca os conocí. Y el mismo Señor habla y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos esto y aquello, pero dirán, no os conozco a vosotros. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Padre, en esta tarde te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra, Dios, glorifícate, Espíritu Santo, Señor, y guíanos a toda verdad. Enséñanos el camino por el cual debemos andar, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque eso es lo que nos garantiza ser hijos de Dios, ser discípulos tuyos, Señor Dios, y verdaderamente alcanzar esa salvación tan anhelada. Yo bendigo, Señor, tu palabra, bendigo, Señor, a cada persona que escuche este mensaje, que seas tú confrontándonos en esta tarde, Señor, meditando, Señor, si verdaderamente somos dignos de ser aceptos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces Jesús era muy claro, como los profetas, eran muy claros, ¿no? Mucha gente quiere ganar la salvación, mucha gente quiere entrar al reino, pero el Señor dice en Apocalipsis 21:27, porque ninguna cosa inmunda o que haga abominación entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida, los que hagan la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús, vemos como hoy muchas iglesias hay en todo el mundo, muchas falsas doctrinas hay en todo el mundo, y la gente no entiende que es que hay un plan de salvación. Ustedes y yo, un día conocimos, por la gracia del Señor se dio a conocer a nosotros la palabra de Dios, el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas, pero ¿cómo seguimos caminando? Mucha gente que se conoce la palabra, que predica la palabra, sí, pero ¿cuántos verdaderamente vivimos la palabra? Vivimos la palabra, una cosa es predicar y otra cosa es vivir la palabra. Y muchas personas escuchan la palabra, pero ¿cuántos verdaderamente son hacedores de la palabra? Santiago muy claro dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Y recuerde que la palabra es una espada de dos filos que corta para allá y corta para acá. Al primero que le habla la palabra es al predicador, a mí que estoy predicando esta palabra en esta tarde. Entonces el Señor nos confronta en esta tarde, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, mire, hay mucha gente en el mundo entero, mucha gente en las iglesias, en muchas denominaciones que dicen el Señor es mi pastor, el Señor es mi Señor, Jesús es mi Señor, ¿sí? Y Él está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea que mucha gente que dice Señor, Señor se va a ir a condenación, a un infierno, a un lago de fuego. Perdóname, pero eso es lo que quiere decir esta palabra. Entonces Él dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y si no entramos al reino de los cielos, entonces ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Se ha hecho usted esta pregunta? Si usted no entra al reino de los cielos, ¿a dónde va a ir? Jesús tenía un diálogo con un maestro de la ley que se conocía la palabra al derecho y al revés, era maestro de la ley y era principal entre los maestros de la ley en la sinagoga, que era Nicodemo. Y Jesús tuvo un diálogo con él porque Nicodemo fue a él de noche. ¿Por qué fue de noche? Porque ellos atacaron a Jesús y no les convenía que vieran a un maestro hablando con él. Entonces fue de noche y aparte de eso no fue él de parte suya, fue enviado porque él le dice a Jesús, Señor, sabemos, le dijo Señor, Rabí, o sea que reconocían la autoridad de Jesús como maestro de la palabra. Y le dijo, Rabí, sabemos, cuando dice sabemos, ¿qué quiere decir? Que lo enviaron.
los sumos sacerdotes del Sanedrín para que hablara con él. Dice, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús lo para de inmediato, lo confronta y le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Puedes saberte la palabra, puedes ser un principal en la sinagoga, puedes venir a mí, puedes hacer lo que quieras, pero si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Entonces le está diciendo, así conozcas la Escritura, pero no estás viviendo de una manera conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y predicas la palabra, pero no aplicas la palabra. Eso es lo que le quería decir eso a Nicodemo. Y hoy muchos predicamos la palabra, pero ¿cuántos aplicamos la palabra? ¿Y cuántos estamos predicando, o cuántos están predicando cosas vanas, que no son la doctrina de Jesús? Por eso Pablo decía en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañables a doctrinas de demonios. Y vemos cómo se han levantado muchas doctrinas de demonios. Y mucha gente va en pos de ellos y usan el nombre de Jesús para engañar, porque él lo dijo en Mateo 24, que muchos vendrán en mi nombre y engañarán si fuere posible a uno de los escogidos, porque la gente perece porque no tiene el conocimiento de la palabra. Por eso los engaña. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Hermano, usted en la condición en que está, puede ser maestro de la ley, puede ser principal en la sinagoga, pero si sigue viviendo en la manera que está viviendo, no podrá ver el reino de los cielos. O sea, que lo confronta con su verdad. Hoy el Señor nos confronta con nuestra verdad. ¿Cómo estamos viviendo? Entonces Nicodemo, un hombre maestro, le dice, Señor, pero ¿cómo puede un hombre viejo como yo volver a entrar en el vientre de su madre? Mire, imagínese, no podía discernir un poco lo que Cristo le estaba diciendo, que era que tenía que renunciar a su vieja naturaleza y comenzar a vivir lo que él enseñaba. Entonces el Señor le dice, de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu no podrás entrar al reino de los cielos. Una cosa es ver y otra cosa es entrar al reino de los cielos, ¿sí? Entonces muchos hoy quieren entrar al reino de los cielos, muchos hoy predican el Evangelio, pero ¿cuántos vamos verdaderamente a entrar al reino de los cielos? Es necesario nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tengo que hacer algo, morir a mi vieja naturaleza. Porque mientras no muera mi vieja naturaleza, no puedo nacer a una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 10, dice que en el capítulo 15, dice que se siembra en corrupción, pero se resucita en corrupción. Se siembra en la carne, se muere en la carne, pero resucita ¿qué? En el Espíritu. Eso es lo que representa el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la muerte y la resurrección de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6. Y dice, ¿será que pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque mucha gente que predicamos y que decimos gloria a Dios, aleluya, pero seguimos viviendo una vida de apariencia, de pecado, de iniquidad. Muchos ministros que hoy se están parados en los altares y están predicando de todo menos de lo que tienen que predicar, que es de arrepentimiento y santidad. Están predicando de plata, dinero, prosperidad. Y no importa si las almas se pierden y se ganan o se condenan, sino que el hecho es que lleven la plata. Y eso es una doctrina de demonios, hermano. ¿Por qué no le enseñamos a la gente que se arrepientan, que es esa vida de pecado, esa iniquidad? Porque el amor al dinero es idolatría, dice la Escritura. Y eso es lo que le estamos inculcando en esta iglesia. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Estamos enseñando la palabra de Cristo, que hay que nacer de nuevo, que hay que morir a esa vieja naturaleza, que hay que cambiar de actitudes, como dice Pablo en la carta a los Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Le estamos enseñando esto a la iglesia, que renunciemos a esa vieja naturaleza, porque eso es lo único que me garantiza que yo pueda entrar al reino de los cielos. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. La pregunta es, ¿cuántos estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O seguimos haciendo nuestra propia voluntad? ¿O aún la voluntad de las tinieblas? ¿O aún la voluntad de nuestra carne? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano? Mucha gente dice conocer al Señor, ¿sí? Pero la pregunta es cómo vivimos delante de Dios. Mucha gente dice conocer al Señor y ustedes saben la Biblia al derecho y al revés. El apóstol Juan decía en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 3 al 5, y en esto nosotros sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, o sea, si hacemos la voluntad del Padre. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él y Él en nosotros, porque el que dice que está en Él tiene que andar como Él anduvo. La pregunta es, ¿cómo estás andando? ¿Cómo estoy andando yo? Entonces, hermano, yo creo que es claro, ¿no?
que solamente los que hagan la voluntad del Padre son los que van a entrar al reino de los cielos. Y en Lucas 6:46 el Señor Jesucristo hacía una demanda y decía: ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Cómo le dijo Nicodemo a Jesús? Rabí, maestro, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No. Sino que seguimos como Saúl: yo creo, yo pienso, yo hago, yo soy, y queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Apartarnos. Santificación no es ponerse un vestido hasta el tobillo, un saco y una corbata. No, santificarse quiere decir apartarse para el Señor, vivir una vida digna del Espíritu, no de la carne, porque solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. El hecho que yo nombre a Cristo no quiere decir que soy un cristiano. El hecho que yo nombre a Dios no quiere decir que soy hijo de Dios. Mucha gente dice que cree en Dios y siguen haciendo las mismas cosas. Para más los demonios, que la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, para más ellos que tiemblan. Pero mucha gente que dice que cree en Dios y sigue viviendo a su manera, en la iniquidad, en el pecado, en la abominación, en la inmundicia. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cuántos queremos entrar al reino de los cielos? Y entonces muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. Claro, Dios nos dio autoridad y nos dio sanidad, nos dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, nos dio dones, pero el don no te garantiza la salvación. Por el contrario, te va a demandar más. Y hoy muchos están usando los dones para usufructuar de ellos. Venga, ¿cuánto quiere un milagro de sanidad? Venga, traiga su plata, que el Señor entre más va a ser grande, va a ser el milagro. Eso se llama mercadería de la fe, eso se llama apostasía. Porque la palabra me enseña que cuando Cristo envió a sus discípulos a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos y los empoderó, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 7, dice, ¿qué les dijo? De gracia recibiste, de gracia dar. Lo que Dios me dio por gracia, yo tengo que impartirlo por gracia. Yo no tengo que cobrar por lo que Dios me ha dado. Y el mismo apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 18, ¿cuál es mi galardón? Sino que predicando este evangelio gratuitamente. ¿Cuánto estamos cobrando por predicar el evangelio? Hoy en día lo invitan a una iglesia a predicar y yo, bueno, ¿de cuánto es la ofrenda? No, ¿por qué? El solo hecho de pararme a predicar el evangelio es una bendición, es una gran bendición, es una prosperidad para mí. Para mí es un privilegio poder predicar el evangelio. Aunque la Biblia dice que el que predica el evangelio vive el evangelio, pero nosotros vivimos para el evangelio. Yo vivo para el evangelio. Vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Para eso vivo, para servirle. Y si me invitan a alguna parte, por la gracia del Señor, soy apóstol de iglesias, de varias iglesias en otros países, si me invitan a alguna parte, créalo, yo nunca cobro. Si a alguien le nace darme una ofrenda para la fundación, porque yo recolgo a habitantes de las calles y los formo como ministros, gloria a Dios, pero nunca Dios me guarde de ponerle precio a lo que Dios me ha dado. Dios me guarde, porque eso se llama mercadería. O hago una pregunta: cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan entraron al templo de la Hermosa, dice que en la entrada había un hombre cojo, llevaba muchos años en esa condición y les pidió una limosna, una moneda. Entonces Pedro le dijo: ¿cuánto tenés en el tarro? Pacte por lo que tiene en el tarro, porque hoy estamos viendo eso. Pedro le dijo: ¿cuántos tienes ahí? ¿Cuánto has recogido? Ponga esa plata y yo oro por usted para que se sane. No, Pedro le dijo: hermano, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos se damos. Y le impuso las manos y fue sano. Y entró alabando y glorificando el nombre de Jesús. ¿Cuánto le cobraron Pedro y Juan al cojo de la Hermosa? ¿Cuánto le cobró Jesús a la mujer del flujo de sangre? A Jairo por la hija de Jairo. ¿Cuánto le cobró Jesús al centurión por su siervo? Pero hoy todos lo están cobrando porque es tergiversado completamente el evangelio del reino, pero un día tendremos que estar delante de él. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con los dones y los talentos que Dios te ha dado? ¿Estás usufructuando de ello para tu propio beneficio o los estás poniendo al servicio de la obra de Dios y al servicio de los demás? Porque si Dios me dio un don, es para que yo lo imparta a aquellos que tienen una necesidad de ese don. Si Dios me ha dado el don de sanidad, que Dios me ha dado el don de sanidad, yo he impuesto mi mano sobre personas en sillas de ruedas y Dios los ha levantado, ¿por qué voy a cobrar? ¿Por qué? Si me lo dio Dios es para que yo manifieste su gloria y para que su nombre sea glorificado.
Si Dios me ha dado el don de liberación, Dios me usa mucho en liberaciones, echo fuera demonios, ¿por qué voy a cobrar? ¿Por qué? Si es algo que Dios me dio para que yo lo imparta, y lo imparta a aquellas personas que un día están como un día yo estuve, porque yo también estuve enfermo, yo también estuve endemoniado, pero el Señor sanó mi vida, me libertó de la cautividad en la cual yo vivía. Pero hoy todo lo cobran, hermano. Que venga pacte. ¿Cuál pacte? Si los pactos nunca fueron de los hombres con Dios, fueron de Dios con los hombres. Y el último pacto que Dios hizo con los hombres fue Jesús. En Hebreos capítulo 10 dice que Él hizo un pacto para siempre. Y en Isaías 55:5 dice el pacto eterno, la misericordia firme de David. Ya no hay más pacto, no se dejen engañar, no se dejen robar. Porque muchos están haciendo mercadería con el Evangelio, pero ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Pero Dios está levantando un remanente santo, un remanente que testifique de su nombre, sin pensar en el dinero, sin pensar en la plata, en prosperidad. La prosperidad viene de la comunión que yo tenga con Dios. Esa es mi prosperidad. La prosperidad no es tener dinero, plata y prosperidad. Mire, yo era un hombre bandido, delincuente, drogadicto, narcotráfico. Pero cuando conocí a Jesús, estuve preso y terminé debajo de un puente comiendo de las basuras, fumando bazuco. He hecho varias carreras universitarias, soy profesional, pero la droga me tenía destruido. Y hace 23 años me pegaron 6 puñaladas, me fui a esconder en una fundación y conocí a Cristo. ¿Y qué más prosperidad que la libertad que Dios me ha dado? Por la gracia del Señor tengo un ministerio, tengo unas fundaciones, una finca para rehabilitación de drogadictos, porque yo le dije al Señor, si usted me ayuda a salir de eso, yo dedico mi vida a rescatar a esos muchachos, y yo me meto a las ollas, a los lugares donde yo estuve, a los lugares más marginados de Cali, de Colombia y otros países donde Dios me permitió ir, pregunto dónde quedan las ollas, y yo me meto a esos lugares a rescatar las almas, sin pedir un centavo, sin cobrar un peso, por la gracia del Señor, y Dios nunca, y recojo los muchachos, el que quiera irse conmigo me los llevo para la fundación, allá tienen desayuno, almuerzo, comida, vivienda, estudio, todo lo que quieran, los formo como ministros, y Dios nos ha sustentado. Yo no necesito mandarlos a vender ni a pedir muchos que hoy tienen eso por lucro, no, esto es por amor a Jesús y por amor a las almas, esto no es por plata, hermano. Y ese es el Dios mamón de este siglo, hermano. La plata, todo el mundo piensa en la plata. Hermano, si Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios te va a proveer. Dios te va a suplir todo lo que te falta conforme a su riqueza y gloria. Pero haga la obra de Dios como Él quiere que la haga, no como usted quiere hacerla, hermano. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Mucha gente dice que es cristiano, dice yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy ministro. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo el evangelio? ¿Qué es lo que predicamos, hermano? Porque un día tendremos que rendir cuenta, y el apóstol Pedro es claro. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, verso 1 al 2, dice el apóstol Pedro, hubo en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros y falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, eso de la prosperidad, y por avaricia la mercadería de vosotros. Esa prosperidad ha hecho mucho daño en muchas almas. Por eso mucha gente hoy no quiere saber nada del evangelio, porque literalmente los han robado, hermano. Entonces, ¿dónde quedó el nombre de Jesús? Por eso dice Pedro que el nombre de Jesús será blasfemado. El evangelio será blasfemado. Mucha gente blasfema hoy del evangelio, que los pastores son ladrones. ¿Por qué? Porque estigmatizan a todo el mundo por causa de unos hombres que no tuvieron temor de Dios y usaron los dones que Dios les dio para usufructuar de ellos. Y el Señor dice, no te conozco, hacedor de maldad. Porque una cosa es lo que predicabas y que era lo que hacías, hacedor de maldad. Porque todo aquel que anda en avaricia es hacedor de maldad. Porque todo aquel que anda conforme a sus propias concupiscencias es hacedor de maldad, porque no hace como el Padre le dice, sino que hace como Él quiere. Entonces no podrá entrar al reino de los cielos. Si no nace del agua, que es la palabra viva en nosotros, y del Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Puede saberse la Biblia, puede saber todo, pero no podrá entrar. Por eso Pablo y Pedro decía, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío del pecador? Por cual encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hermano, hagamos el bien, sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Qué más le puedo pedir a Dios si me hizo libre de la iniquidad en la cual yo vivía? De la delincuencia, del alcohol, de la drogadicción, de la inmundicia. Por gracia recibí, por gracia doy. ¿Cuál es mi galardón sino que predico el evangelio gratuitamente? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es para que reflexionemos. Nadie sabe el día ni la hora que tenga que partir. Pero hoy Dios nos está llamando la atención y está diciendo, ¿cómo estás caminando? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad o aún la voluntad de las tinieblas? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos caminando?
Porque termino con esto, el apóstol Pablo dice en la carta a Tito, capítulo 1, verso 16, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso muchos no han venido a Cristo, por el mal testimonio de nosotros como iglesia del Señor. Por eso mucha gente no ha venido a Cristo, porque hemos dado un mal testimonio de Cristo. Y usted y yo estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Hermanos, es el tiempo que reflexionemos, meditemos cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Quién soy yo en mi casa? ¿Será que soy testimonio en mi casa? ¿Soy testimonio a mi familia? ¿Soy testimonio a mis vecinos? ¿Seréis testigo en Jerusalén, que es tu casa, en toda Judea, tu familia, en Samaria, tus vecinos y hasta lo último de la tierra? ¿O qué dicen de ti? ¿Te has puesto a pensar? Porque una cosa es lo que decimos, pero una cosa es lo que predicamos y otra cosa es lo que vivimos. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y lastimosamente, hermano, la gente ve los hechos, no lo que decimos. Mire, ese tanto que habla de Dios y mire, hermano, porque eso es lo que dicen hoy en día, esto es de la vida real. Tenemos que meditar, porque hay una salvación muy grande por delante y no podemos descuidar esa salvación tan grande por algo vano. Yo lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que meditemos en esa palabra, porque muchos decimos Señor, Señor, pero ¿cómo vivimos? ¿Cuál es nuestro caminar con Dios? ¿Cuál es nuestro caminar? Porque hay caminos que al hombre le parece el camino de bien y su fin es camino de muerte. Por eso, ahora sí termino, Pablo decía, por eso yo golpeo mi cuerpo, me lo pongo en servidumbre, me humillo, para que Dios me muestre, no sea que yo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que nosotros, haciendo que muchas personas de pronto se arrepientan de corazón y se aparten, nosotros nos condenemos, hermano. Tenemos que tener cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad del Padre? Padre, en esta tarde te damos gracias, Dios. Y hacer la voluntad del Padre es morir a nosotros, Dios, renunciar al yo, al ego, Señor, a la autosuficiencia, Dios. Ayúdanos, Señor, tú nos dejaste tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, porque como dice Pablo, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, enséñanos el camino por el cual debemos andar, para que el día que estemos presentes delante de ti, podamos dar un parte de victoria como obreros aprobados, Dios. Que la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de tu glorioso Espíritu Santo sea sobre cada uno de tus hijos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén y amén. Bueno, les bendigo en el nombre del Señor. Gracias, Pastor Luis Valerio. Les habla su apóstol, el amigo Milton Rafaela Mezquita Camacho, de la Misión Internacional Iglesia y Fundación La Casa del Alfarero de Cali, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Seguimos trabajando por las almas. También mucho logro, con muchas bendiciones.